Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Sí, la Buenos ve. días. Buenos días, profesor. Buenos días. Ya, activen sus cámaras. Ya, a ver. Vamos a resolver los problemas que están en su ficha en las páginas correspondientes a esta parte de cuadro de decisiones. ¿Sí? Que corresponde al tema que hemos visto desde el día martes. ¿Está bien? Primer enunciado. Dice María, Gladys y Nelly tienen diferentes ocupaciones. Un ratito vamos a poner los nombres aquí. A ver, María. Gladys. Y Nelly. Ya, y dice que tienen diferentes ocupaciones. Una de ellas es doctora. Otra es reportera. Y otra es profesora. Bien. Y en este caso, como son solamente dos categorías, o una sola categoría, vamos a usar la tabla de doble entrada, ¿no? Con el sí, sí, no. Ya. A ver, dice Nelly y la doctora no se conocen. Entonces, como Nelly y la doctora son dos personas distintas, entonces se supone que Nelly no es doctora, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá. Nelly no es doctora. Gladys es hermana de la doctora. O sea que Gladys tampoco es doctora. Bueno, si Gladys ni Nelly son doctoras, ¿quién es la doctora? Tiene que ser María. necesariamente, ¿no? Y si María es doctora, ya no es reportera ni tampoco profesora. Ya, dice Nelly y la doctora no se conocen.
Y dice que Gladys es hermana de la doctora. O sea que si Gladys es hermana de la doctora, quiere decir que Gladys y la doctora se conocen. ¿Sí o no? Gladys y la doctora se conocen. Y acá dice que Nelly y la autora no se conocen. Entonces, Nelly, ¿qué cosa es? Reportera. A ver, Gladys es Ah, hermana de la doctora no, no. y amiga de la reportera. O sea que Gladys no es doctora ni tampoco reportera, porque es su amiga, ¿sí o no? Es la profesora. Gladys Claro. no es reportera. Por lo tanto, la única opción que queda es que sea profesora. Y si ella es profesora, entonces ya no, Nelly no es profesora. Es Entonces, lo reportera. que queda es que Nelly sea reportera. Listo. Respondemos. ¿Quién es la profesora? Gladys, ¿no? Gladys es la profesora. Ya está. ¿Es cierto que Gladys es reportera? No. ¿Nelly es reportera? Sí, ¿no es cierto? ¿Gladys es doctora? No. ¿María es profesora? No. ¿Nelly es doctora? No. La única opción es la letra B. Nelly es reportera, ¿no? Segundo enunciado. Ya. En este caso vamos a usar la tabla corta, o sea, porque acá hay más categorías, ¿no? Dice, Luis y Carlos tienen diferentes ocupaciones y viven en distritos diferentes. Bueno, acá está Luis. Acá está Carlos. Dice que tienen ocupaciones distintas. Acá vamos a poner las ocupaciones. Y distritos diferentes de vivienda, ¿no? Distritos. Distrito donde vive. Ya está. Entonces, con eso, o lo colocamos de frente o lo enlazamos con flechas, ¿no? A ver, dice Carlos tiene diferentes ocupaciones, viven. Uno de ellos es vendedor. Y el otro es doctor. Uno de ellos vive en Lince y el otro en Breña. ¿Listo? Ahora hay que enlazar mediante las flechas, ¿cierto? Bien, dice, Luis y Carlos tienen diferentes ocupaciones y viven en distritos diferentes. Se sabe que el vendedor visita a su amigo en Lince. En consecuencia, ¿el vendedor vive en Lince o no vive en Lince? ¿Mm? Se sabe que el vendedor visita a su amigo en Lince, o sea, su amigo vive en Lince, él no vive en Lince. Si el vendedor no vive en Lince, ¿dónde vive? En Breña. Por lo tanto, el doctor vive en Lince. ¿Sí? Carlos vive en Breña. Bueno, Carlos vive en Breña. Entonces, si Carlos vive en Breña, ¿qué cosa es? ¿Vendedor o doctor? Vendedor. Vendedor. Por lo tanto, ¿el doctor quién es? Luis. Luis. Y ya está completo el cuadro. ¿Qué me preguntan? ¿Dónde vive el doctor? ¿Dónde vive el doctor? El Lince. En Lince, ¿no? En Lince. ¿Es cierto que el doctor vive en Breña? No, no, porque vive en Lince. Carlos no es vendedor. Carlos no, es falso. Sí, sí. Es vendedor. ¿El que vive en Lince es vendedor? A ver, el que vive en Lince es doctor. ¿Luis es doctor? Sí, eso es cierto, Sí. sí.
Ninguno es cierto, es falso porque este es cierto. Entonces la respuesta correcta acá sería B. Luis es doctor, ¿no es cierto? Enunciado 3. Arturo, Bruno y Carlos y Dante viven en los siguientes distritos: Ate, Breña, Comas y Lince. Pero no necesariamente en ese orden. Y cada uno de ellos tiene una mascota. Bueno, hay 3 categorías. Hay que colocarle en una tabla corta, ¿no? Acá. Colocamos acá Arturo. Bruno. Y Carlos. Y me falta uno. Ya, ahora sí colocamos a Dante. Ya. Ahora, ¿cuál es la otra categoría? Que viven en sitios diferentes. Uno de ellos vive en Ate. El otro vive en Briña. Uno de ellos vive en Comas. Y otro vive en Lince. Además, uno tiene un canario de mascota. Otro tiene un gato. Otro de ellos tiene un loro. Y uno de ellos tiene un perro. Ya está. A ver, dice, Arturo no tiene el canario ni vive en Breña. A ver, Arturo no tiene el canario. Acá vamos a poner que no Arturo, el canario no es de Arturo. Y tampoco vive en Breña. Acá le ponemos no a Arturo. Para acordarnos. ¿Está bien? El dueño del loro vive en Ate. Ah, ya, entonces podemos enlazar al loro. ¿Sí? El dueño del loro vive en Ate. Ese sí. Entonces, que vive en Ate tiene un loro. Ya, ahí está. Carlos tiene al perro. A ver, ¿cómo podemos acá? Esto es de Carlos. Carlos tiene el perro. El dueño del gato vive en Breña. Allá, vamos a ponerle por acá. El dueño del gato vive en Breña. Entonces, el que vive en Breña tiene al gato. O sea, con el que está acá. Ya está. Entonces, dice, el dueño del gato vive en Breña y es un amigo de Dante. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que Dante no vive en Breña, ¿sí o no? ¿Sí? Dante no vive en Breña. Dante no vive en Breña. Y además no tiene como mascota un gato, porque el que vive en Breña tiene un gato. ¿Sí o no? Entonces no vive en Breña. Ya no hay más información. ¿Qué hacemos? ¿No?
una vez que le hemos dado lectura una sola vez, hay que volver a leer porque por ahí hay otras informaciones que nos van a permitir completar el cuadro, ¿no? A ver. Por ejemplo, a ver, dice que Carlos no tiene el perro. O sea, a ver, ¿dónde está Carlos? Acá está Carlos. Esto es Arturo no tiene al canario. Entonces Arturo puede tener el gato, el perro o el loro, ¿no? A ver, nuevamente leemos. A ver, si ustedes encuentran alguna información, me dicen para poder conectarlo. Lean acá y tratan de encontrar más información en esta parte, ¿no es cierto? A ver, dice, Arturo no tiene el canario ni vive en Breña. Ya no vive acá. Vamos a ponerle, Arturo no tiene el canario ni vive en Breña. Tampoco vive en Breña. El dueño del loro vive en Ate. Bueno, acá está el loro, vive en Ate, está también acá. Carlos tiene al perro. Acá está Carlos tiene al perro. El dueño del gato vive en Breña y es muy amigo de Dante. Ya vive en Breña y es amigo de Dante. Ya, no hay más información. A ver, hay que sacar algunas conclusiones de aquí, ¿no? A ver, el dueño del perro o vive en Comas o en Lince. ¿Y quién es el dueño del perro? Es Carlos, ¿no? O sea que Carlos vive o en Comas o vive en Lince. Uno de estos dos vive. ¿Sí o no? El dueño del perro, Claro, sería ¿no? Carlos. Comas o en Lince. ¿Quién es el dueño del perro? Es Carlos. O sea, Carlos vive en Comas o vive en Lince. Uno de estos dos vive, ¿no? Por lo tanto, no vive en Ate. ¿Sí o no? No vive en Ate, solamente está por acá. Ellos dos. ¿Mm? ¿Qué más? Arturo. ¿Tienen su ficha? Fíjense si he copiado todo. De repente falta alguna información por ahí. Abran su ficha a ver. Sí, profesor, está todo bien copiado. Ya, todo está bien, ¿no? A ver, vamos a empezar a asumir ya, pues por ahí va a empezar a fallar si es que todo está mal. A ver, vamos a suponer que Carlos vive en Comas, ¿eh? Vamos a suponer que Carlos vive en Comas. Y como él es el dueño del perro, sería casi o no. Por lo tanto, ¿quién sería el dueño del loro? Del canario. El dueño del canario vive en Lince, ¿sí o no? En Lince. ¿Qué más? Como Dante no puede vivir en Breña, acá. Como Dante no puede vivir en Breña, puede vivir en Lince o en Ate. Y Arturo también puede vivir en Ate o en Lince.
Pero Arturo no puede estar en Lince, ¿sí o no? Porque vive en Lince, es dueño del Canario. Y dice que el Canario no es de Arturo. Por lo tanto, ¿dónde vive Arturo? Vive en Ate. En consecuencia, Dante tendría que vivir ¿dónde? ¿Dónde tendría que vivir Dante? Dante no puede vivir en Breña. Lo único que le queda es vivir acá. Por lo tanto, Bruno vive en Breña. ¿No? ¿Todo coincide o no? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos puesto al revés? A ver, que Carlos vive en Lince. A ver, si Carlos vive en Lince y él es dueño del perro, viviría así. ¿Sí o no? Por lo tanto, el dueño del Canario vive en Comas. ¿Sí? El dueño del Canario viviría en Comas. Y eso no puede ser Arturo porque Arturo no es dueño del Canario. Por lo tanto, Arturo tendría que vivir acá. Y Bruno acá, en Breña. Y como Dante no puede vivir en Breña, él no puede vivir en Breña, ¿no es cierto? Tiene que vivir en Comas nomás. ¿No? También cumple. A ver, el dueño del gato vive en Breña y es muy amigo de Dante. Tiene dos informaciones, tienes falta información acá para ordenar, tiene dos opciones. Porque en los dos se arregla. A ver, ¿quién vive en Breña? Bruno. Ya está bien, Bruno es, ¿no? ¿Quién vive en Bruno? ¿Quién vive en Breña? Bruno. ¿Dónde vive Dante? En Comas. ¿Qué mascota tiene Bruno? Bruño. ¿Qué mascota tiene Bruno? Un gato. Gato. Un gato. Ya. El último. Andrés, Pepe y Frank tienen dos ocupaciones cada uno. Ya, por eso que ustedes ven acá un cuadrito que tiene dos. Acá voy a poner a Antonio. Aquí a Pepe. Y aquí a Frank. Profesor, Sí. ¿por qué Antonio? Andrés, ¿no? Tiene razón. ¿De dónde salió Antonio? Andrés es. Andrés. Ya está. Entonces, en estas dos líneas que están acá, voy a poner las dos ocupaciones que tiene cada uno, según el texto del problema, ¿no? Dice, cada uno de ellos es chofer, comerciante, pintor, jardinero, barbero y músico. Acá hay 6 ocupaciones, ¿sí? Vamos a poner la ocupación aquí. Ya. Ya. Ahora sí. El chofer ofendió al músico. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el chofer ofendió al músico? Que uno de ellos, son dos personas diferentes para empezar, ¿no?
Cuando a mí me dice que el chofer ofendió al músico, el chofer es una persona y el músico es otra. Por lo tanto, Andrés, por ejemplo, no puede ser chofer y músico, porque sería la misma persona, ¿no es cierto? Entonces, yo debo entender que chofer es uno de ellos y el músico es otro de ellos, ¿sí o no? Entonces vamos a poner así, chofer, vamos a suponer, y músico es otro. No sé todavía quién es, pero son dos personas diferentes, ¿sí o no? Ya, el chofer ofendió al músico riéndose de su cabello largo. ¿Quién tiene el cabello largo? De música. El músico, ¿no es cierto? Tiene su cabello largo. Ya está. El músico y el jardinero, que son dos personas diferentes, ¿sí o no? El Sí. músico y el jardinero, o sea, el jardinero pertenece a una tercera persona. Ya, el músico y el jardinero solían ir a pasear con Andrés. Entonces Andrés es chofer. Entonces, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? El músico y el Ah, no, porque hay más. ¿no? El músico y el jardinero, cuando dice el músico y el jardinero, son dos personas diferentes. Solían ir a pasear con Andrés, que es una tercera persona. Por lo tanto, Andrés no es ni jardinero ni Ni músico. músico. Tendría que tener una de sus ocupaciones, sería chofer, pues, ¿no es cierto? Una de sus ocupaciones sería ser chofer. Ya está. Con respecto al jardinero y al músico, todavía no sé quién de los dos es, ¿no? Pero ya sé que Andrés es chofer. Ya está. Entonces, a ver, Andrés, el músico y el jardinero solían ir a pasar con Andrés. El pintor compró al comerciante. Ahí está, mira, el pintor y el comerciante son dos personas diferentes. El pintor compró al comerciante un reloj de Suiza. El pintor y el comerciante. A ver. El pintor puede ir por acá, en cualquier lado. Y el comerciante también en cualquier lado, ¿sí o no? Porque no están aquí. ¿Sí? El pintor y el comerciante. Uno de ellos es pintor y uno de ellos es comerciante. ¿No? Ya, bueno, vamos a poner un costadito, ¿ya? Uno de ellos es pintor, no sé quién. Y otro de ellos es comerciante. Y el chofer cortejaba a la hermana del pintor. O sea, Andrés, ¿no? Andrés cortejaba a la hermana del pintor. Entonces Andrés no es pintor. Andrés no es pintor, ¿no es cierto? Andrés no es pintor. No es pintor. Entonces, ¿qué cosas puede ser? Puede ser O comerciante. comerciante o barbero, porque todavía falta O barbero. barbero, claro. Ya. Vamos a poner por acá. Él puede ser comerciante o barbero. Ya. Además, Pepe le debía 500 soles al jardinero. O sea, Pepe no es jardinero. Ya está. Si no es jardinero, mira, Pepe ya no es jardinero. Pepe tampoco puede ser chofer porque Andrés es el chofer. ¿Qué cosa es Pepe? Músico. Es músico. Músico. Y es el que tiene el cabello largo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan, no? Él es músico. Ya está. El chofer cortejaba a la hermana del pintor. ¿Ya? Además, Pepe le debía 500 al jardinero. Y Frank venció a Pepe. Frank venció a Pepe. ¿Venció en qué? Ah, ya. Frank El pintor. venció a Pepe y al pintor jugando cachito. Cachito es un juego de dados, ¿no? ¿Sí? Jugando dados. Ya. Frank dice... Y Frank venció a Pepe y al pintor. O sea, Frank y Pepe y el pintor son tres personas distintas, ¿sí o no? Eso quiere decir que Frank no es pintor. Pepe tampoco es pintor. Pepe tampoco. Entonces, ¿quién es pintor? ¿Andrés es pintor? Frank. Ah, Otra. no, Andrés. Frank. Claro, Andrés.
Andrés es pintor, ¿no? Andrés. Pero por acá decía que el chofer cortejaba a la hermana del pintor. Pues Andrés no puede ser pintor. Por eso. Habíamos llegado a la Entonces, conclusión. Pepe sería el pintor. A ver, dice, vale, ¿dónde está? Frank venció a Pepe y al pintor. O sea, Frank, Pepe y el pintor tienen que ser tres personas diferentes. Entonces ninguno puede ser el pintor. Uno de ellos tiene que ser porque acá están las 6 ocupaciones. Claro, pero... ¿Mm? Entonces, Andrés no tiene que ser chofer. Ajá. Pero ya llegamos a la conclusión de que él es chofer. Dice, el chofer ofendió al músico riéndose de su cabello largo. Bueno, ahí está. El chofer y el músico son dos personas diferentes. El músico y el jardinero solían a pasear con Andrés. El músico, o sea que Andrés no es músico ni jardinero. Bueno, si no es músico ni jardinero, ¿qué podría ser? Bueno, chofer no es, ¿no es cierto? Pero ya no, acá está el error. No hemos pensado mal, ¿no? Dice, el músico y el jardinero solían pasear con Andrés. Eso quiere decir que Andrés no es músico ni jardinero, pero eso no implica que sea chofer, porque puede ser comerciante, pintor, jardinero, ¿sí o no? Él no es chofer. Lo vamos a hacer todo de nuevo, ya, porque ya nos perdimos acá. Ya. A ver. Ya, de esta última parte que dice, Frank venció a Pepe y al pintor jugando cachito. Entonces supone que Andrés es pintor, ¿no es cierto? Él es pintor. Uy, pero este músico, ¿de dónde salió? Entonces Andrés es pintor. Ahora sí, Andrés es pintor. Pepe le debía 500 soles al jardinero. O sea, Pepe no es jardinero, ¿no? Él no es jardinero. Vamos a poner así, no es jardinero. Ya. Pepe le debía 500 soles al jardinero. ¿Dónde estoy? El chofer cortejó a la hermana del pintor. O sea, el chofer y el pintor son dos personas distintas. Entonces, ¿quién puede ser chofer? Puede ser cualquiera de ellos, ¿sí o no? El chofer puede estar acá. Porque el chofer cortejaba a la hermana del pintor, o sea, la hermana de Andrés, ¿no? Claro. El chofer cortejaba a la hermana del pintor, entonces el chofer es uno de ellos, ¿no? Él no es chofer. El pintor compró al comerciante un reloj. El pintor compró al comerciante un reloj. O sea, el pintor y el comerciante son dos personas diferentes. ¿Quién puede ser comerciante? Uno de ellos dos. Pepe o Frank. ¿Sí o no? Uno de ellos dos. No sé todavía. El comerciante es uno de ellos dos. También ya tengo uno de ellos dos, comerciante, y puede ser chofer. Pintor y ya está ya. A ver, seguimos retrocediendo. A ver, el músico y jardinero. El músico y jardinero, no dice y él. Acá está, mira. Profesor, entonces, El músico y jardinero, o sea, se supone que tiene dos oficios juntos, ¿sí o no? No dice el Sería músico. Frank. Sería Fran porque dice que Pepe le debía 500 soles al jardinero, entonces Al Pepe no puede jardinero. ser jardinero. Ya, Pepe le debía 500 soles al jardinero, o sea que... pero Frank tiene que ser el Frank. jardinero puede ser Andrés. Frank sería el jardinero y Pepe el músico. Pero cuando dice que Pepe le debe 500 soles al jardinero, el jardinero puede ser Andrés y también Frank. ¿Entiende?
Verdad. Claro, porque tiene dos ocupaciones, todavía no sé quién es. Pero, no está bien. profesor, jardinero no puede ser Andrés porque dice que ella, el músico y el jardinero solían pasear con Andrés. Entonces sería Frank. Ah, ¿cómo dijiste? El músico y el Porque músico y el jardinero solían pasear con Andrés. Eso quiere decir que el jardinero tiene que ser Frank, ya que Pepe le debe plata al jardinero. Y ahí Y dice que además Andrés que Pepe paseaba no con el puede ser jardinero. jardinero. Claro. A ver. ¿Dónde dice eso? A ver. No sé si me entiende. Ahí dice el chofer y abajo el músico y el jardinero solían pasear con Andrés. ¿Dónde dice eso? Ahí está, profesor. Del chofer ofendió al músico en en la tercera línea, en el cuarto, en el de abajo. Ahí está. En la cuarta línea, profesor. Acá dice, el Sí, ahí. músico y el jardinero solían ir a pasar con Andrés. No, pero no dice el músico y jardinero, dice. No es todo el texto. A ver. Entonces el que es músico también es jardinero. Por eso, pero estoy buscando. Ah, El músico y jardinero, no dice él. claro. Entonces sería una persona. Claro, es Es una una sola persona. persona. Esta es una sola persona. ¿No? El músico y jardinero es una sola persona. ¿No? Es una sola persona. Y dice que él solía ir a pasar con Andrés. Entonces, uno de ellos es músico y jardinero. ¿Sí o no? Uno de ellos es músico y jardinero. A la vez. Sería Frank. ¿Por qué? Sería Frank Frank. porque Pepe no Claro. puede ser jardinero. ¿Por qué? No puede Porque ser Pepe jardinero, porque Pepe le debe 500 plata al soles al jardinero jardinero. y Andrés es el pintor. Ya, Entonces Y el Pepe no músico y debería el ser. jardinero es una sola Pepe le debe persona. plata al jardinero, o sea, él no puede A ser Frank, jardinero. Entonces, él es a Frank. músico y jardinero. Música, Él es ajá. músico y jardinero. Entonces, el chofer está acá El Pepe es chofer. y el comerciante también. ¿No? Entonces Andrés sería el barbero también. Es barbero, ¿no es cierto? Es barbero. Ya, ahora sí, ya completamos todo. Borramos esto. Y respondemos las preguntas. A ver, ¿quién es jardinero? Frank. Frank, ¿Qué ocupación tiene Andrés? ¿Qué de ocupación? barbero y pintor. Barbero y Pintor y barbero. pintor. Y por último, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es cierta? Pepe tiene el cabello largo. Falso. ¿Quién tiene el cabello largo? El Falso. músico, Frank. El músico, falso. Frank. Fran corteja a la hermana de Andrés. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque el chofer coqueteaba le Es cortejaba. Pepe, ¿no? Es Pepe. Claro. Y el músico le debía 500 soles a Fran. Ah, no. Falso. Si Fran es músico, ¿cómo le va a Falso, deber es falso, 500? es falso. ¿Cierto? ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ninguna. Ninguno. La respuesta es ninguna. Bien, chicos, entonces, ahí nos estamos quedando. Ya la próxima clase vamos a trabajar la ficha, ¿no? Que ustedes tienen. ¿Alguna pregunta?